Pero bueno, yo creo que son conceptos e ideas de las que ya hemos comentado en otras ocasiones, que hemos hablado en alguna charla aquí en Mixtos, reiterarlas, ahondar, detenerme en alguna de ellas para Verme reflexionar. en alguna de ellas para reflexionar. Uy, está entrando sonido por ahí. Vale, gracias. A ver, un segundo que os apague el sonido. Muy bien. Muchas gracias. Pues eso, os decía, reflexionar en torno a algunas ideas o aspectos importantes para aquellos que estéis pensando o que queráis ahondar en vuestra fotografía personal, queráis ahondar en ese aspecto de desarrollar una mirada más propia, una voz particular, queráis ahondar en vuestro mundo, pues yo creo que son reflexiones que os van a venir bien. Y algunos autores, un poco de bibliografía, algunos sitios recomendados. Y luego al final de la sesión os hablaré también de un curso que tenemos desde la Escuela Mixtos, destinado o construido ex profeso para aquellos que estéis justo en este punto en el que queráis avanzar en vuestra fotografía personal. Ya os adelanto que el camino de la fotografía personal, el desarrollo de una mirada propia, el de un lenguaje propio, el de una forma de expresar más propia, no es un camino fácil y tampoco es un camino corto. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, mimo, cuidado. Es una semilla que hay que germinar y que hay que poco a poco cuidar e ir haciendo crecer. Y ya de entrada deciros que es un camino que requiere tiempo y que requiere paciencia. No se trata de que seamos mejores o peores, sino que se trata de ahondar en el lenguaje, ahondar en lo que queremos contar, en cómo lo queremos contar. Y esos son aspectos que en un manual de fotografía uno no lo puede aprender. Requiere teoría, requiere experiencia, práctica, requiere confrontación. Por lo tanto, es un camino para mí muy interesante. Es al que le llevo dedicando los últimos 20 años de mi vida y muy enriquecedor. Y bueno, como me gustan a mí un poco las cosas, siempre un pequeño reto por delante, ¿no? No hay un lugar en el que uno ya tenga la certeza de que esto se ha acabado, ¿no? Sino que siempre hay un horizonte por delante. Yo creo que eso os ha pasado a todos. Cuando habéis empezado a hacer fotografía, pensabais que el horizonte de la fotografía estaba ahí. Ya podía ser dominar la técnica o ya podía ser saber retoque. Y cuando llegasteis ahí os disteis cuenta que el horizonte estaba un poquito más lejos, ¿no? Pues esto es un poco la fotografía personal, el desarrollo de una mirada propia, pues siempre va a ser un camino que en realidad no tiene un final, sino que es el propio desarrollo de nuestra búsqueda lo que nos va a ir guiando dentro de la fotografía y para saber por dónde tenemos que ir, cómo tenemos que trabajar. Como decía antes, la fotografía personal requiere tiempo, pero para quienes no dispongáis de él, ya os voy a resumir los cuatro ejes en torno a los cuales yo os recomiendo que tenéis que trabajar, que son el conocimiento del medio visual, del medio fotográfico y del lenguaje visual, trabajar bajo proyectos fotográficos, series con un objetivo concreto, no trabajar en cosas abstractas, no perseguir la foto de manera individual, sino trabajar bajo el proyecto, una parte de conocimiento personal, de autoconocimiento, y ahora entraremos un poquito en esto, y una parte importante también de vivir experiencias. Una de las cosas que nos diferencia del diseño, de la creación de imágenes mediante inteligencia artificial, es que la fotografía bebe de la realidad. Hay un fotógrafo que estaba en ese sitio haciendo una foto. Eso quiere decir que nosotros tenemos que vivir experiencias para poder contar experiencias al mundo, ¿verdad? Porque desde casa las fotos no se hacen. Y muchas veces
Ponemos mucho el empeño en aprender teoría, en retocar fotos, yo qué sé, en coleccionar 1 millón de libros y posiblemente si saliéramos un fin de semana a hacer fotografía aprenderíamos tanto o más de lo que es la fotografía y de lo que implica el medio fotográfico que si estuviéramos simplemente leyendo. Necesitamos vivir experiencias, salir a la calle, hacer fotos bajo proyectos, con ideas concretas, pero salir a la calle. Esas experiencias son absolutamente imprescindibles. Y a mí, desde luego, no sé a vosotros y a vosotras, pero a mí eso es lo que siempre me ha atraído de la fotografía, que yo cogía mi cámara, me bajaba a la calle a encontrarme, a ver el mundo, a relacionarme con el mundo, a encontrar las fotos, la sorpresa del azar, pero también las experiencias vividas, todo lo que en definitiva nos puede abrir la fotografía, las puertas que nos puede abrir la fotografía, fotografiar conciertos, ir a sitios que nos interesan, conocer realidades que nos punzan. Todo eso son cosas que nos permite hacer la fotografía. La fotografía puede ser la excusa para poder transitar esos aspectos de la vida que nos interesa. Y para mí ha sido siempre esa herramienta, ¿no? Que gracias a la fotografía, pues he podido entrar en realidades que me interesan de una u otra manera y que he podido vivir, experienciar y luego relatar a los demás. No sé vosotras y vosotros, pero yo cuando me defino como fotógrafo cada vez me voy encontrando más con la figura de un narrador visual, de alguien que cuenta historias a través de imágenes. A veces son historias propias, son cosas que siento, y a veces son historias de los demás. Pero hay una parte de fotografía, por supuesto, de vivir la experiencia, de estar en el sitio haciendo fotos, de empaparme de esas realidades, pero también hay una necesidad de contarlas. El narrador tiene que contar las historias. El fotógrafo, en mi opinión, o el fotógrafo tal y como yo me concibo como tal, no quiero decirle a nadie cómo debe hacer sus cosas, pero tal y como yo concibo mi fotografía, es una fotografía pensada para ser compartida, pensada para que el otro la lea, la disfrute y la comparta. Quienes asisten a mis clases de narrativa, empiezo diciendo que uno de los objetivos de la narrativa es que el relato se comparta. Eso ha sido clave en el desarrollo de la humanidad. Que el espectador se vincule a esa historia, entre en la historia. En nuestra parte puede ser desde lo fotográfico, desde lo que cuenta, desde lo que relata, desde el testimonio, que entre en la historia, pero que a su vez se quede en ella y quiera contarla, quiera compartirla con los demás, porque eso hará que esa narración perdure y no se quede en un grito al aire, ¿no? Al viento que se lo lleva el tiempo. También una de las cosas que reflexionamos sobre las que me gusta reflexionar es sobre el papel del arte, el papel de la fotografía. Uno de los papeles principales es el de la conservación de la memoria, la preservación de la memoria. Como buena narrativa, la preservación requiere implicación por parte del espectador y compartir, ¿no? Y para mí, otro de los pilares fundamentales, me seguís, ¿no? No estoy divagando mucho, ¿verdad? ¿Seguís? ¿Me oís bien? Vale, de momento no he visto a nadie que se haya dormido. Todo bien. Eh, una de las cosas importantes que, en mi opinión, mm, debemos abordar para poder hacer una fotografía de carácter más personal es el autoconocimiento. Y esto no quiere decir que vayamos a hacer terapia de grupo, un poco quizás, ¿vale? Pero no es posible hacer fotografía personal si no sabemos quiénes somos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos interesa? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Por qué hacemos fotografía? O sea, hay una serie de preguntas personales que debemos de respondernos a la hora de querer abordar nuestra fotografía personal y no pretender que la solución a hacer yo una buena fotografía personal está fuera. O sea, está en que yo consiga unas buenas fotos. Eso no puede ser.
La solución a poder hacer una buena fotografía personal está en nosotros. Por eso se llama fotografía personal. Fotografía es lo que hago. Personal es cómo lo hago. Ahí está la clave. El autoconocimiento es importante. Me gusta entrar siempre que puedo con los autores con los que trabajo, con los alumnos, con los compañeros. Es importante, entrando siempre en aspectos esenciales. El primero de ellos es por qué nos gusta la fotografía. Posiblemente muchos de vosotros hayáis llegado a este punto, o sea, estéis aquí haciendo un webinar, un taller o una charleta de una hora, hora y media, 2 horas sobre fotografía sin que os hayáis preguntado realmente por qué os gusta la fotografía. O que en muchas ocasiones, y a mí también me ha pasado, solo sabemos dar respuestas superficiales, ¿no? Y no carguen de negatividad esa respuesta. Respuestas superficiales es me distraigo, me sirve para relajarme, bueno, bien, pero también hacer yoga, también meditar o qué sé yo, pasear por el campo. ¿Por qué fotografía y no meditar? O pasear por el campo o irme de viaje. ¿Por qué fotografía y no música o poesía? O literatura. ¿Por qué nos gusta la fotografía? ¿Por qué le dedicamos tiempo y esfuerzo a consumir, a estar aquí, a ver, a reflexionar? No sé si os lo habéis planteado alguna vez, si os lo habéis preguntado, pero posiblemente si queréis hacer fotografía personal sea una de las primeras preguntas, pero sobre todo la más importante es ¿por qué haces fotografía? Porque nos podría gustar mucho la fotografía, nos podría vincular la fotografía, pero no tenemos por qué hacer fotografía. A mí me gusta mucho el teatro, o sea, mucho, pero nunca se me ha ocurrido ni actuar ni escribir un texto de dramaturgia, pero sí hacer fotografía. ¿Por qué hago fotografía? No sé si os habéis hecho alguna vez esa pregunta. Si alguien tiene alguna respuesta, alguna idea, estaría bien que la compartiera ahora en el chat, que me dejarais alguna frase, alguna idea. Que reflexionarais un poco, que le dedicarais quizás un minuto ahora en esta charla a pensar por qué hacéis fotografía. Un minuto en un directo es mucho tiempo, ¿eh? Una pregunta de difícil respuesta, ¿verdad? En apariencia sencilla, pero siempre de difícil respuesta. Es una pregunta que cuando hago a los alumnos que empiezan en mis cursos, siempre es una pregunta que cuesta. Porque es una pregunta que no pone el foco fuera, sino que pone el foco dentro, que es el lugar a donde os digo que en ocasiones nos falta mirar cuando queremos hacer fotografía personal. ¿Por qué hacemos fotografía? Jordi dice que para contar historias, Oriol dice que es una forma de comunicar algo que en esencia es incomunicable. Muy bien. Ángel dice que sueña imágenes. Uy, 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 espera que un segundo, que ahora me estáis haciendo mucho caso. Gracias por implicaros. A ver que quiero capturar algunos comentarios. Capturar vivencias y hacerlas propias, mostrar a la gente mi pasión y mi trabajo, conservar momentos, expresarme con pocas palabras, una forma de comunicar, de contar historias. Ángel decía, sueño con imágenes, cuento esas imágenes y me pongo a escribirlas, pero también en la realidad puedo pensar con fotografías. Un mar de situaciones que nos sorprenden, conocerme a través de mi visión. Yo creo que en todas esas ideas nos podemos sentir reconocidos, ¿verdad? En todas y cada una de las afirmaciones de los compañeros. Felipe dice, viene de que me gusta observar e interpretar y me di cuenta de que captando la imagen tenía la posibilidad de revivirlo, ¿no? De revivir y mantener en la memoria. La fotografía tiene todos esos aspectos de los que estáis hablando. No hay un solo motivo que nos impulsa. Si leéis el texto de Susan Sontag sobre la fotografía, eso os va a aclarar mucho de esas particularidades que a nivel social han hecho que la fotografía cale de una manera tan
dentro de nosotros, ¿verdad? Que no lo han hecho otras artes o que no lo han podido hacer otros medios. Pero la fotografía hoy en día es impensable, la sociedad sin la fotografía. Y ahí está el autoconocimiento, está la experiencia, está la memoria, está la interpretación, revivir, está también el amor a la belleza, el amor a lo estético. Todos esos elementos están ahí confluyendo, ¿no? ¿En qué elementos conectan conmigo a través de la fotografía? Es una herramienta, una pregunta clave que tenemos que hacernos. Y cuando Jordi dice para contar historias, está bien, pero yo esa pregunta, esa respuesta tengo que ahondar más en ella, ¿no? Decía David Lynch que para atrapar un pez yo tengo que siempre tendré que sumergirme, pero para atrapar un pez grandioso, para atrapar un auténtico pez dorado, tendré que sumergirme mucho. Entonces, contar historias, ¿pero por qué? Para contar historias. ¿Qué tipo de historias son las que a mí me gustan contar? ¿Y por qué me gusta contar esas historias? ¿Por qué necesito contar esas historias? Todo eso son preguntas que en realidad, como he dicho antes al principio, no hay un final, no hay una respuesta final. Son preguntas que están ahí, que nos sirven para seguir avanzando en el camino. No hay una respuesta acertada, no hay una respuesta única y final. Esas respuestas nos ayudan a seguir marcando horizontes hacia donde quiero caminar. Y son preguntas que se van aclarando, en ocasiones van mutando, van cambiando, igual que nosotros vamos cambiando. No puede ser que a mí, José Luis Carrillo, me motive lo mismo cuando tenía 17 años a hacer fotografía que ahora que tengo ya 47, ¿no? 30 años, ese José Luis le ha dado tiempo a cambiar unas cuantas veces de intereses en su vida y la fotografía ha ido cambiando también su punto de vista. Su necesidad de por qué hago fotografía ha ido cambiando y eso ha hecho que mi voz y mi forma de fotografiar necesariamente haya ido cambiando, ¿no? La gran diferencia para mí es que antes yo no era consciente de esa pregunta, de esas preguntas, y ahora sí soy consciente de esas preguntas que me hago cada vez que cojo la cámara, cada vez que afronto un proyecto, y por lo tanto lo hago de una manera mucho más dirigida, mucho más enfocada, teniendo claro algunos aspectos de los que luego vamos a ir hablando. Quizás uno de los aspectos importantes de por qué la fotografía nos interesa y la usamos es porque ya lo hemos incorporado como un lenguaje propio. La fotografía forma parte del lenguaje visual. El lenguaje visual es algo que nosotros consumimos a diario. Vivimos rodeados de imágenes. Solo os propongo que miréis a vuestro alrededor, en el cuarto en el que estáis, en la habitación, en el lugar en el que os encontréis, y miréis cuántas imágenes tenéis a vuestro alrededor. Muchas, muchas, ¿no? Y ya no solo imágenes, si hablamos de lenguaje visual, hablamos de color, hablamos de forma, hablamos de espacio, de volumen, todo eso es lenguaje visual y de todo eso vivimos impregnados. Con eso hemos aprendido a comunicarnos, hemos aprendido a recibir información y a comunicar información. Es una forma de hablar. Cuando uno aprende a hablar, ya le cuesta mucho callarse, ya sabe hablar, ya sabemos cantar, ya sabemos tocar, siempre vamos a querer comunicarnos, porque, bueno, yo creo que esa es una de las esencias del hecho de que seamos seres sociales, o no, nos ha ayudado a que seamos seres sociales. La voluntad de comunicarnos con el otro. Sobre eso Arsuaga reflexiona en sus últimos libros, en la importancia que ha tenido en nuestra evolución el ser un ser social y cómo determinados aspectos propios de nosotros han beneficiado de ese hecho. El comunicarnos, la voluntad de comunicarnos con el otro, es algo que nos facilita la vida y por lo tanto nos ha ayudado a evolucionar como especie. Tenemos un lenguaje, hemos aprendido a hablar, nosotros y nuestras generaciones precedentes, y es algo que una vez que aprendemos queremos utilizar. Queremos recrear, consumir, compartir, emplear, ¿no? Insisto, como el que aprende a leer.
El lenguaje visual es algo que tenemos innato. Aprendemos a dibujar en el colegio, nos aburrimos, lo primero que hacemos como niños es dibujar, pintar, jugar con colores, expresarnos a través de el dibujo, el trazo, el color, la forma, y es algo que seguimos desarrollando durante nuestra vida porque seguimos consumiendo a diario, ¿no? Incluso lo empleo mucho, el cómo vestimos es una manera de comunicar, ¿verdad? Lo que te dice siempre, cuando vayas a una reunión, arréglate, ponte una camisa planchada, no vayas a tal, que es que luego fíjate qué imagen das, ¿eh? Pues eso es comunicar visualmente también. El tipo de color, el tipo de camisa, el tipo, la pose, la actitud. Cada uno de estos sujetos que tenemos enfrente nos están contando cómo ven el mundo, cómo son y cómo ven el mundo, simplemente a través de una combinación de colores, de formas, de gestos, es decir, comunicación visual. Que a nosotros nos genera una idea, nos genera un significado, que luego podemos estar muy equivocados, por supuesto, pero de entrada, esa pose, esa forma de vestir, esa actitud ya genera ideas en el espectador. Ya nos vamos haciendo una medida de cómo deben ser ellos. Por lo tanto, vivimos inmersos en el lenguaje visual. Somos también lenguaje visual. Igual que somos lenguaje musical, igual que somos lenguaje oral, somos también lenguaje visual. El fotógrafo lo que hace es utilizar el lenguaje visual de una manera decidida, conocerlo y conducirlo, dispararlo con una intencionalidad. La fotografía como lenguaje, que siempre se nos olvida, tiene dos componentes principales, un componente técnico y un componente narrativo. Al principio, el oropel del componente técnico nos deslumbra. La cámara, el sensor, los megapíxeles, el ofertón que nos ha hecho el Media Market, todo eso nos lleva a lo técnico. Pero en realidad, lo más importante de la fotografía está en lo narrativo, en lo que cuenta y en cómo lo cuenta. Lo técnico es solo lo necesario para conseguir llegar a lo narrativo. Claro, una de las primeras, de los primeros horizontes que derribamos es el de pensar que una vez que domino lo técnico, ya domino la fotografía, ¿verdad? Eso os habrá pasado que una vez que ya pues manejamos la cámara, sabemos obtener una buena luz, retocar bien las fotos, tenemos incluso una secuencia de imágenes relativamente bonitas, pero que no cuentan, ¿no? Que se quedan mudas, que no hablan, que no dicen, que no nos sentimos reflejados por ellas, ¿no? Y eso es porque nos estamos dando cuenta que la técnica es solo una herramienta al servicio de la narración y que la fotografía, el verdadero poder de la fotografía está en lo que cuenta y en cómo lo cuenta, ¿no? Claro, la fotografía es una herramienta engañosamente sencilla. No os sintáis culpables por haberos sentido atraídos por este falso canto de sirena que es la fotografía, donde uno pone el modo automático, dispara, pone un preset en Instagram y de pronto sale una foto bonita. Nosotros sentimos que estamos dominando la cosa. Es normal, nos pasa a todos, es normal. Lo importante realmente en una fotografía no es con qué cámara he disparado la imagen ni cómo he retocado la imagen, sino cuando estamos delante de una fotografía, lo que verdaderamente nos impacta es la historia que cuenta y cómo está siendo contada. Exactamente igual que cuando vemos una película, exactamente igual que cuando leemos una novela o vemos una obra de teatro, nos da igual la herramienta, no nos ponemos a medir los versos ni la duración de los párrafos, sino simplemente nos dejamos atrapar por la historia. Y yo os diría más, y os apunto una idea más, no solo por la historia, sino nos atrapamos por la emocionalidad, por la emoción que trasciende detrás de la historia. Yo creo, y es algo que insisto mucho también en mis clases, que el verdadero canal de comunicación de la fotografía está en la emoción. Ahí es donde de verdad consigue impactar de una manera directa en el espectador. Como os decía, la fotografía puede ser engañosamente fácil. Cuando nos acercamos a ella podemos pensar que hacer una foto es fácil y es cierto, hacer una foto es fácil. Hacer una buena foto es tremendamente difícil.
porque es técnica, es composición, es narrativa, es intención, es un elemento realmente complejo donde hay pesos visuales, donde hay tensiones visuales, donde hay simbolismo, donde hay elementos que trascienden lo que están siendo representados, ¿no? Que esto es algo que también me gusta que lo pongamos en valor. No puede generar lo mismo la figura de un niño que la figura de un adulto, sostenido en brazos. La de un niño, la fragilidad, la esperanza. Esos son elementos simbólicos que creo que estamos de acuerdo, que operan ahí cuando nosotros vemos esta fotografía. ¿Es verdad? O sea, ¿es cierto o no? Están ahí, no están siendo claramente representados. Hay elementos simbólicos, hay capas de profundidad que están operando en nosotros. La gestualidad de las manos, la expresión del rostro, la urgencia de los colores. Todos esos elementos están ahí y están generando comunicación, están contando la historia al espectador. Y nos está contando la historia no por lo técnico, no estamos pensando en si ha utilizado un 35, un 50, una Sony o una Canon, que ya os adelanto que es un 50 milímetros Canon. Pero estamos ahí atrapados viendo la fotografía por la historia que nos está contando, ¿no? Una de las cosas que necesitamos hacer como fotógrafos, aparte de dedicarle tiempo, es detenernos frente a las imágenes. Yo creo sinceramente que no nos detenemos lo suficiente frente a las fotos. Tenemos ese hábito de consumo rápido, que estamos todo el día impregnados de estoy aquí, estoy viendo una foto y estoy pendiente del Instagram, y yo el primero, ¿eh? Y no nos detenemos el tiempo necesario muchas veces frente a las fotografías. Simplemente dejar que nos invadan, que las leamos, que nos atraviesen las fotos y que empecemos a comprender en profundidad qué cosas están pasando ahí dentro de la imagen, ¿no? ¿Por qué esta imagen me gusta? ¿Por qué esta imagen no me gusta? ¿Qué cosas me llaman la atención? En definitiva, un lenguaje, un medio de comunicación complejo, aunque engañosamente fácil, sencillo, insisto, porque nosotros obtener una foto es relativamente fácil, hacer una buena fotografía es algo mucho más complicado. Es un medio de comunicación que, si pensamos en la utilidad que tiene, sirve realmente para contarnos el mundo. Ha servido para eso desde los orígenes. Fijaros la importancia que tuvo en esa primera etapa la fotografía de viajes, el exotismo, servía para mostrar cómo era el mundo para una población que no había tenido la oportunidad de viajar ni de conocer el resto del mundo. La fotografía, de pronto, se convirtió en una herramienta muy potente, muy poderosa, muy rápida de comunicación y de plasmación de la realidad. La fotografía nace realmente con vocación de representar la realidad. Y de hecho, cuando nace la fotografía, nace en los círculos científicos. O sea, era de pincel, el pincel de la naturaleza, era la manera de representar el mundo de una manera aséptica, con un artilugio además mecánico, por lo tanto, perfecto para la tecnología, para la ciencia. Era una, como os decía, una herramienta de representación del mundo. Hoy en día, la representación del mundo es una fase que ya tenemos superada dentro del uso de esta herramienta. Ya sabemos cómo es el mundo. Solo tenemos que entrar en el Google Maps y yo puedo ir y conocer perfectamente cómo se vive en una calle del Bronx. No necesito nada más que el Google Maps. Perdón, disculpame un segundo. Hoy en día, a pesar de todos esos cambios, la fotografía sigue sirviendo para contarnos el mundo, sigue sirviendo para representar el mundo, pero hoy en día también la utilizamos como herramienta que nos sirve para reflexionar sobre el mundo, para conservar aquello que necesitamos preservar, para entender cómo somos a nivel de sociedad. La herramienta, el medio de comunicación,
se ha ido volviendo cada vez más complejo a medida que se ha ido desarrollando, como cualquier lenguaje. Cuando nace el lenguaje musical, ah, evoluciona en su complejidad y en su profundidad, hasta el free jazz, imaginaros todas esas locuras que se hacen en la actualidad. Todos esos medios de expresión y todas esas funciones que cumple la música siguen sirviendo en la actualidad, solo que se van añadiendo cada vez más capas de uso, de expresión de la propia herramienta, del propio medio. La fotografía ya no solo sirve para representar el mundo. En mi opinión, la fotografía debería servir también para reflexionar sobre el mundo. Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que son reflexiones que creo que a la luz de lo que está ocurriendo todavía tenemos por responder, ¿verdad? Quizás porque sea uno de nuestros trabajos. Una de las definiciones sencillas de la fotografía, de qué es una fotografía, al final es ¿por qué hago fotografías? Pues muchas veces la hago para preservar, para conservar, para destacar. La fotografía es dar, en definitiva, dar importancia a algo. Decir, esto es importante, hay que detenerlo, hay que conservarlo, tengo que compartirlo, tengo que contarlo. Claro, una de las principales preguntas que tenemos que, a las que tenemos que poner delante de en nuestro horizonte es ¿a qué le doy yo importancia? Cuando voy a fotografiar una realidad, esa es una de las primeras preguntas que yo, como autor, me hago. Ahora estoy terminando un proyecto sobre el desarrollo de la industria agrícola en Murcia. Antes siquiera de plantearme dónde voy a trabajar o qué tipo de fotos voy a hacer o lo que sea, es qué opino yo sobre eso, qué pienso sobre esa realidad, a qué le voy a dar importancia dentro de ese tema, dónde voy a poner el punto de vista. Ahora iremos al punto de vista. En definitiva, al final, cuando uno ve unas fotografías, como por ejemplo estas de Eugeni Forcano, posiblemente estén hablando más del fotógrafo que de lo representado. Fijaros cómo Eugeni Forcano fotografía a los gitanos de Barcelona en los años 50. Con qué mirada de amor, de respeto, una mirada de belleza hacia, hacia esa realidad, con qué amor, si es que no me sale otra palabra, con qué amor está contando Eugeni Forcano esa realidad de los gitanos en Barcelona. Al final, Eugeni Forcano está fotografiando tal y como él ve esa realidad, tal y como él los ve, porque esa realidad, igual que todas las realidades, tienen muchas caras, tienen muchos puntos de vista, se pueden contar de muchas maneras. Ahora hemos tenido, perdonad que me vaya a algo práctico siempre, hemos tenido las revueltas en la vuelta, ¿verdad? Pues ahí hay unas opiniones que dicen que sí y otras opiniones que dicen que no. Todo eso está ahí. No hay una sola realidad, hay muchas realidades. Yo creo que en eso debemos de empezar a darnos cuenta que yo no soy no es posible ser objetivo. No hay una realidad única y ponderada. Hay muchas realidades, muchas formas de contar esa historia. ¿Cuál escojo yo contar? Ese, en definitiva, es mi punto de vista. Y ese punto de vista es lo único que va a hacer que yo pueda hacer una fotografía personal, tener un punto de vista personal sobre lo que estoy fotografiando. No hay un espectador objetivo, igual que no hay un fotógrafo objetivo. Y siempre utilizo este mismo ejemplo, disculpadme que me remita a él, pero siempre es el mismo ejemplo porque funciona muy bien. Un mismo tema fotografiado por distintos fotógrafos. Es la misma realidad donde cada fotógrafo está poniendo un punto de vista distinto sobre lo fotografiado. Si hablamos de la minería, Bill Stead fotografía un pueblo minero próspero, con futuro, pero sin embargo, Brian Schutman fotografía un pueblo minero decadente, sin futuro. Quiere decir, ¿cuál de los dos
es la verdad. Vamos a utilizar esa palabra tan difícil de acometer. Las dos, las dos. Posiblemente si le dimos la vuelta a esta montaña, nos encontraremos este poblado de chabolas. En definitiva, lo que tiene que hacer un fotógrafo frente a una realidad compleja, con muchas aristas, es decidir cuál de ellas es la que quiere contar. Y en mi recomendación tiene que ser aquella realidad con la que yo como persona conecto, con la que yo como autor conecto y soy capaz de ahondar, ¿no? Para Mingo Venero, la minería es una actividad de muerte. Y cuando es la fotografía como una actividad de muerte. Ese es el punto de vista. No es posible hacer fotografía sin intención, igual que no es posible hablar sin tener una idea de lo que quiero decir, ¿verdad? Si no, pues salen frases inconexas. Pues no es posible hacer una fotografía sin una intención. Y esa intención, en definitiva, es el punto de vista que yo tengo sobre lo que estoy fotografiando. ¿Eso que tengo delante es bonito o feo? Esa posiblemente sea la primera pregunta que tengamos que hacernos. ¿Eso de que tengo ahí delante está bien o está mal? ¿Es bonito o es feo? Podemos empezar a separar así, de esas maneras tan simples, ¿no? ¿Qué tengo que decir yo sobre el tema que voy a fotografiar? ¿Qué opinión tengo? Porque en definitiva eso es lo que yo tengo que explotar como fotógrafo. Para Bill Stead, los mineros son gente joven que mira hacia el futuro con seguridad, con confianza, los pies apoyados en el suelo, una buena iluminación, un fondo verde. Hay esperanza de futuro para esta gente. Para Brian Schunmat, la minería destroza tanto el territorio como a los sujetos que la practican. Y él fotografía mineros con la mirada perdida, alcoholizados, deprimidos, tristes, solos, porque para Brian Schulman la minería tiene, o él ha decidido, mejor dicho, afrontar la minería desde ese punto de vista. Fijaros cómo fotografía Mingo Venero a los mineros, ¿no? Hay una de luz de entre la oscuridad a punto de ser absorbidos por esa negrura, por la muerte. Nuestra mirada, el cómo miramos el mundo, el ser conscientes de cómo miramos el mundo, de qué cosas nos interesan del mundo y tener la intención clara de lo que quiero contar y cómo lo quiero contar, nos llevarán al final, en ese recorrido, a encontrar un estilo, ¿no? Que es una de las cosas que siempre, que sé que os preocupan. Es que me gustaría tener un estilo más personal, en definitiva, hacer una fotografía más personal. El estilo es la consecuencia de una mirada, no es más que eso. Es la consecuencia de una forma de mirar, la consecuencia de indagar en mi forma de mirar, de ahondar en mi forma de mirar, en mi forma de contar, de tratar de contar las cosas de una forma en la que yo me sienta completamente seguro y me sienta completamente identificado. Si yo consigo que mi forma de fotografiar, o sea, que yo y mi forma de fotografiar estemos lo más próximo posible, yo conseguiré que eso tenga una voz propia y un estilo propio. Pero si mi forma de ser y mi fotografía se van separando porque pienso que tengo que hacer determinados temas, tengo que fotografiar de determinada manera, tengo que hacer determinadas cosas para que esto funcione, pues eso se va separando, ¿no? Y eso no lo digo yo, también lo dice Cristóbal Lara, cuando él habla de su búsqueda personal, de la crisis que vivió cuando estuvo trabajando para las agencias fotográficas, que estuvo a punto de dejar la fotografía porque en ese momento la fotografía que se llevaba era la fotografía de estilo Life, de la revista Life, una fotografía en blanco y negro, costumbrista. Cristóbal Lara no se sentía cómodo con ese tipo de fotografía. Estuvo a punto de dejar la fotografía hasta que decidió empezar a fotografiar en color y empezar a hacer estas abstracciones tan maravillosas que hace Cristóbal Lara donde encontró una voz propia, encontró una forma de mirar y de entender el mundo más acorde a como él era, ¿no? Donde él, maravillado por España,
por la fuerza, por la energía que tenía España, la piel, el color, la muerte, todo está presente en la obra de Cristóbal Lara en una mirada única y personal que consiguió a base de mucho empeño y de tratar de encontrar una fotografía en la que él de verdad se sintiera identificado. Si tanto la fotografía es tanto una expresión de nosotros mismos, no es algo que está ahí ajeno, no es algo que está ahí fuera y que simplemente atrapamos con la cámara que decimos mucho, voy a atrapar fotos. No, no. Es tanto una herramienta nuestra que si reflexionamos sobre la fotografía que consumimos, no deja de ser un reflejo de la sociedad, de nuestra visión del mundo, de sus inquietudes, que va variando a lo largo de los años. Los temas que se publican en la actualidad son temas que nos preocupan. Las fotografías que se hacen en la actualidad tocan temas que nos preocupan a nivel social, a nivel humano, en el contexto actual, en la situación actual. Los temas que preocupaban hace 100 años, pues son temas que preocupaban hace 100 años. No tienen interés ahora, pero los temas que se publican ahora son temas que nos interesan ahora, ¿no? En definitiva, es un reflejo de nuestra sociedad. Una de las cosas que más cuesta de entender en la fotografía es que el lenguaje fotográfico, el lenguaje visual, no es un lenguaje único, no es un lenguaje unívoco. Vamos a entender esto. No es un lenguaje unívoco directo, ¿no? Donde uno pueda decir rojo y el espectador entienda rojo, claramente, sino que es un lenguaje que tiene muchos significados, que una misma cosa puede significar muchas cosas y que una misma imagen puede tener muchos significados. En ese sentido está más próximo al lenguaje poético o al lenguaje musical que no a la narrativa, ¿no? La narrativa puede tratar más o menos de ser fiel. El lenguaje científico vamos a decir que es el lenguaje que más fiel trata de ser a la realidad, ¿no? Que trata de que no haya segundas interpretaciones, el lenguaje científico. La narrativa, pues depende. Tenemos a medio camino, ¿verdad? Entre la narración, la imaginación, lo simbólico. Pero la fotografía se ancla todavía más en el mundo de la poesía, donde unas golondrinas negras no solo representan unas golondrinas negras, sino que pueden representar el futuro, pueden representar la muerte, pueden representar la depresión. Lo importante al final es el significado que nosotros le damos a esas golondrinas negras, que ocurre en la poesía, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde verdaderamente radica la importancia de una fotografía, en el significado que nosotros otorgamos a una imagen. De manera que aquí entra la fotografía en un punto complejo, donde una imagen puede tener muchos significados. Lo importante al final es el significado que le otorga el espectador. Y eso hace que la imagen se transforme en un lenguaje complejo. Claro, claro que sí. Es un lenguaje complejo, ya os he dicho que no era una cosa sencilla, es engañosamente sencilla, ¿no? De manera que en ocasiones en la fotografía ocurre que no es tan importante lo que está siendo representado como lo que esa imagen significa. Eso sí es importante. Por ejemplo, esta imagen, que también la utilizo mucho como ejemplo de ello, ¿no? Esta imagen gana el Premio Nacional de Fotoperiodismo y yo creo que Santi Palacios estaría de acuerdo también si os dijera que a nivel fotográfico es una fotografía de primero de escuela, ¿eh? Un elemento en el centro, mira a la izquierda, doy un poco más de espacio a la izquierda, tengo un segundo centro de interés a la derecha, que mira hacia la derecha, lo dejo ahí más o menos compuesto, le doy un tercio en la línea de tercio a las nubes y además parece ahí que hay una pequeña búsqueda de la diagonal con las nubes para dar profundidad. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Eso es una fotografía que es relativamente sencilla, ¿no? ¿Por qué esta fotografía gana el Premio Nacional de Fotoperiodismo? Por lo que significa.
Esta imagen es la primera fotografía o una fotografía de alguien que ha intentado hacer un salto de valla en Melilla, en un contexto donde no se publicaban imágenes de salto de valla porque estaban prohibidas directamente. Y Santi Palacios obtiene esta fotografía de un sujeto que en ese salto de valla se encarama a una cámara de vigilancia durante varias horas. Todo eso que está representando esta imagen, esa resistencia, esa necesidad de esperanza, esa violencia que se intuye que debe de haber alrededor de esa imagen, todo eso está generando, es lo que está significando esta imagen. Y eso es lo que la hace verdaderamente relevante, la fotografía, no lo que está siendo representado. Insisto, porque a nivel técnico, a nivel fotográfico, esta imagen es relativamente sencilla. Y si nos paramos a pensarlo, muchos de los grandes iconos que nos han servido como imágenes, técnicamente son imágenes sencillas, ¿no? Y nos vamos, por ejemplo, al Che de Kudelka, oye, al Che del fotógrafo cubano, ahora se me ha ido, una imagen que posiblemente sea de las imágenes más repetidas de la historia, pues es una imagen que técnicamente es sencilla. O la del London Calling de los Clash, la mítica portada de los Clash, es una imagen sencilla. Es una imagen sencilla. ¿Qué es lo que hace que esa imagen se comparta, se perdure en el tiempo y siga apareciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Lo que comunica, lo que es capaz de comunicar. Porque ese significado, eso que comunica la imagen, es algo que siempre estará vivo. Porque eso que genera, esa idea que genera es una imagen, es una idea que cambia con el tiempo, cambia con la sociedad y por lo tanto la fotografía se transforma en un lenguaje siempre vivo, siempre sujeto a nuevos cambios de significado. Por eso, cuando de pronto cogemos las fotografías de Adjet de los años 30 de París, nosotros resignificamos todas esas imágenes, les otorgamos un significado desde la actualidad. Cuando vemos esos indigentes en la calle, cuando vemos a las prostitutas de la calle que fotografiaba Ayer, las estamos mirando con los ojos del ciudadano del siglo XXI, occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, estamos dándole un significado, Isabel, ahora mismo acabo, estamos dándole un significado muy distinto al que Ayer le otorgaba en esa época, en ese contexto, ¿no? Isabel, ¿habías levantado la mano? No sé si debo interrumpir o no, pero era Bueno, si para eres breve. precisamente respecto a esta fotografía, Sí. que claro, el problema es por lo que significa. El Mm. problema es cómo conseguir que lo que significa para mí Mm. coincida con lo que significa para el que lo está viendo. Eso es lo primero. Y segundo, supongamos que yo presento esta fotografía y no digo lo que es, que pilla un tío encima de una farola y se acabó. ¿Tú crees que si no se supiera que es un salto de valla, habría ganado el premio? Ujú, muy bien. Buenas preguntas, gracias Isabel. La primera de ellas, la distancia insalvable que hay entre el autor y el espectador. Esa es una distancia que existe y es la distancia entre mi intención y la interpretación del espectador. Esa distancia es una distancia que siempre va a estar, porque yo no puedo estar en tu piel, Isabel. No es posible. Siempre va a haber una distancia. Ahora, yo como autor tengo que tratar de que esa distancia sea lo más mínima posible. Que yo controle y entienda cómo vas a leer tú una imagen, cómo vas a interpretar una imagen, porque conozco el lenguaje, porque conozco cómo funciona el lenguaje. Al igual que cuando David Lynch hace un cambio de cámara, sabe perfectamente lo que va a generar en el espectador. Santi Palacios también sabe perfectamente lo que esa gaviota va a generar en el espectador. Y entonces habrá un porcentaje de la población que más o menos interprete la intencionalidad de Santi Palacios, pero luego habrá otro eh, porcentaje de la población que interprete otra cosa, que, como en la poesía, como en la música, como en la pintura, porque no son lenguajes directos. Y luego me decías una segunda pregunta, perdona, que me he apuntado nada más que la primera. Ah, la segunda era la del texto, la importancia del texto. Bien, el texto, la fotografía, y no quiero aventurar demasiado, pero la fotografía en sí es un lenguaje mudo. Si yo no lo arranco, esa fotografía posiblemente no diga nada. Necesita un contexto,
necesita un texto, necesita una información para que pueda ser consumida por el espectador, para que pueda ser decodificada. Esto es como entregarle la tarjeta de decodificación al espectador para que ese jeroglífico que tiene delante le ponga la tarjeta de decodificación y sepa interpretar lo que está viendo. En algunas fotografías la necesidad del texto es mayor, en otras fotografías la necesidad del texto es menor. Ahora leía precisamente unos textos de uno de los fundadores de Provoque, movimiento japonés, que reflexiona precisamente sobre la necesidad del texto en la fotografía, la importancia que tiene el texto para anclar el significado de las imágenes. Yo estoy de acuerdo. Si no dijéramos que esto es un salto de valla, el primer salto de valla, y que este es un sujeto que estuvo durante varias horas, esta imagen no tiene ningún valor. Pero eso es exactamente lo mismo que decir que si yo no digo que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español, sería un retrato que no tendría ningún valor. Porque si no le doy información, el espectador no es capaz de calibrar bien la importancia, el valor de lo que está viendo, ¿no? Entonces, ahí el texto es necesario. Yo creo que el texto es necesario siempre y cuando, o sea que el texto es necesario para la imagen y que el texto y la imagen tienen que buscar su espacio propio dentro del trabajo. Algunas imágenes requieren más texto, otros trabajos requieren menos texto. Por ejemplo, mi trabajo de los hijos del ciervo, que es un trabajo documental de 5 años, pues podría haber sido un trabajo que al final del mismo hubieran 30 páginas de texto donde yo describo todo lo que allí hay. Pero no, es un trabajo que al final nada más que hay un pequeño párrafo al final de la secuencia de 50 fotos, porque quería que estuviera más cercano a la poesía que no a a la narrativa. Y por lo tanto construí un poema. Texto breve, conciso, abierto a interpretación. Sin embargo, el libro que estoy terminando ahora, del que ya os hablaré, es un trabajo donde el texto, la noticia, el hecho, tiene mucha más importancia y por lo tanto tiene que buscar un mayor espacio dentro de la narrativa visual y por lo tanto habrá más texto. Ahí el texto y la imagen se necesitan mutuamente, o al menos la imagen va a necesitar en algún momento dado algo de texto, ya sea el título de la serie, ya sea el título de la foto, ya sea el contexto para el espectador, pero algo de información va a necesitar para que el espectador al final le otorgue un significado. Como te decía, gracias Isabel por tus preguntas. La composición debe de ayudarnos a construir el significado de una imagen. Esto es algo que también necesitamos revertir, porque tenemos la concepción de que al final la imagen se tiene que ceñir a determinadas reglas de composición, que existen y que son inmutables. Y eso no es así. La composición es una estructura que nos ayuda a generar significados en el espectador. Y hay ciertas formas de consumir la composición que funcionan, otras no. Al final, para mí, una composición solo funcionará si ayuda a generar el significado en el espectador. Y vuelvo otra vez a una imagen que siempre empleo mucho, ¿no? ¿Cuántas veces os han dicho que nunca debéis dejar el horizonte en el centro? Pero el horizonte en el centro, eso del horizonte en el centro, siempre me han dicho que regla de los tercios, ¿no? ¿Es así o no es así? Un montón de veces. Y zasca, nos encontramos que aquí un Premio Nacional de Fotografía nos casca el horizonte en el centro. ¿Qué ocurre aquí? El horizonte en el centro está ahí con una intencionalidad clara. La intencionalidad de dejar a los sujetos a medio camino entre el agua y el cielo. La necesidad de generar en el espectador la sensación de que esos sujetos se están hundiendo, de que están cayendo hacia abajo. Todo eso lo está generando el hecho de que el horizonte esté en el centro y ligeramente inclinado. Las nubes, o sea, perdón, el agua tapando una parte de la barca. Nunca tapes el centro de interés principal. No cortes el centro de interés principal. Oh. Bueno, pues no. La composición está ahí, es una estructura, nos ayuda. Ahora bien, más que ayudarnos, lo que tengo que hacer es utilizarla, conocerla, dominarla y utilizarla para construir como yo quiero, igual que esta otra imagen. ¿Dónde está el centro de interés principal? En la línea de fuerza de la izquierda, punto de interés superior izquierdo. Cuando tiene más tensión visual a la izquierda, en cualquier asociación fotográfica os dirían, no, es que el centro de interés tendría que estar a la derecha. Te quito un punto. Plas. Zasca.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué compone o por qué funciona esta imagen que tiene el centro de interés a la izquierda? Cuando hay más peso visual en la imagen a la izquierda, pues está generando la sensación de que esos sujetos nos están invadiendo, de que eso es una masa humana que está llegando y que yo creo que es así como ocurrió, ¿verdad? Tal y como nos lo cuenta Santi Palacios, de una manera que no solo lo vemos, sino que somos capaces de sentirlo. En ese sentido, la composición no es solo un conjunto de reglas. Es una forma de ocupar el espacio, es entender que hay centros visuales, hay peso visual, que hay centros visuales, que hay tensiones dentro de la imagen, que hay pesos visuales que desplazan y que tensionan y que esas tensiones visuales generan ideas y emociones en el espectador. Y a partir de ahí trabajar con eso como una herramienta y no simplemente como una regla que deba de seguir, ¿no? Por lo que decíamos antes, que al final mirar es un acto subjetivo, para que veáis que no lo digo yo, lo dice también John Berger, que decía que ver es un acto físico y mirar, en definitiva, es un acto subjetivo, condicionado por el individuo y condicionado por su contexto social e histórico. No puede ser el mismo Cartier-Bresson el que fotografiaba en los años 20 en el París de entreguerras, en el que se, había una esperanza de futuro al Cartier-Bresson de los años 80 que viaja a perdón, de los años 70 que viaja a Estados Unidos, que vive la crisis, la Segunda Guerra Mundial, que vive las guerras colonialistas de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que se transforma en un fotógrafo con una mirada mucho más crítica, más en lo económico, más en lo social, y no un fotógrafo, no el fotógrafo humanista, buenista de los años 20, que todavía tenía una esperanza en el futuro de la humanidad. El Cartier-Bresson de los años 70 es un Cartier-Bresson que ya eh, vive vive descreído de la sociedad y vive en una sociedad que está siendo cada vez claramente más violenta, ¿no? Si analizamos la obra de los autores en los años 70, como la de Winogrand y otros tantos autores de fotografía urbana, veremos que está marcado por esa tensión social, política y económica que se vivió en la calle, ¿no? Winogrand decía en una de esos entrevistas pocas, pero maravillosas que le hicieron, que a todo fotógrafo le mueve una emoción a la hora de hacer la fotografía y que a él le movía el miedo y la violencia. Eran emociones que a él le movían, ¿no? El miedo y la violencia eran cosas que a él le sacaban a la calle a hacer fotografía. Claro, en los años 70 encontró un escenario perfecto para su obra, ¿no? Es un fotógrafo de su época que supo retratar muy bien esa época de incertidumbre y tensión que se vivió en los años 70 en Estados Unidos, ¿no? En definitiva, al final, lo más importante es cómo miramos eso que fotografiamos, ya que la cámara solo registra lo que nosotros miramos y cómo lo miramos, ¿no? En esencia, la fotografía personal es una fotografía que se practica desde la conciencia de la mirada, desde ser conscientes de que tengo una mirada que estoy proyectando sobre eso que estoy fotografiando. Por ahí empezamos a hacer fotografía personal. Primero, teniendo conciencia de que no vemos, sino de que miramos la realidad, de que la fotografía solo capta lo que yo miro y que, por lo tanto, yo lo que estoy haciendo es siempre una visión personal de lo que estoy fotografiando. Cuando yo soy consciente de ese hecho y lo manejo con intención, entonces empezaré a realizar una fotografía más personal, ¿no? El, volvemos o vuelvo a sacar una de las primeras preguntas que marcan el horizonte en el desarrollo de cualquier fotógrafo que quiera internarse en la fotografía personal y es, ¿qué opino yo sobre lo que estoy fotografiando? ¿Cuál es mi punto de vista sobre lo que estoy fotografiando? Es una herramienta clave para poder avanzar y evolucionar en la fotografía personal. Un trabajo que me gusta mucho analizar en mis clases es este trabajo de Larry Sultan, Picture from Home, porque es un maravilloso fotógrafo documental, moderno,
que tiene trabajos tan interesantes como este que realiza sobre sus padres, sobre su familia, en el que retrata el día a día, la vida, la visión que él tiene de sus padres ya jubilados. Y en esta imagen tan sencilla, para mí se resume todo el trabajo fotográfico de Picture from Home y además toda la mirada y la visión que él tiene de sus padres, de cómo son sus padres, ¿no? A su padre lo fotografía de espaldas, abstraído, mirando los deportes, vistiendo de una manera elegante, pero completamente abstraído y ajeno, de espaldas a su madre, que mira con duda, un poco arrinconada, con una mirada ahí que parece que nos reclama un poco de atención. Esa es la visión que Larry Sultan tiene de la relación de sus padres. Ahí vemos una síntesis clara. Una fotografía que está construida, no es una fotografía que está tomada al azar, es una fotografía donde él les dice qué tienen que hacer y cómo tienen que posar. Y lo hace así porque él tiene muy claro que no se trata de fotografiar solo a sus padres, sino se trata de fotografiar cómo ve él a sus padres, cómo ve él la relación que tienen sus padres. Su padre de espaldas, ajeno, mientras tenemos una madre arrinconada, etcétera, etcétera. En el anecdotario fotográfico está que el padre de Larry Sultan se molestó muchísimo con su hijo cuando publicó este trabajo y le interpuso una demanda judicial. Si tenemos que llegar a esos sitios con nuestro propio hijo es porque posiblemente alguna tecla dio y alguna verdad dolorosa plasmó en este trabajo de una manera que creo que lo hace de una forma muy sencilla, directa e inteligente, de ¿verdad? Un trabajo en el que se puede aprender muy bien de cómo nuestro punto de vista es clave y es importante a la hora de fotografiar. Porque fijaros, al final Larry Sultan está haciendo un trabajo que todo el mundo ha hecho. Un trabajo del que hemos visto millones, que son un trabajo sobre nuestros padres. ¿Por qué? Porque es un tema que nos preocupa, claro, es normal que hagamos fotos. Volvemos otra vez a la idea anterior. Fotografiamos lo que nos importa, fotografiamos lo que queremos mirar. Por lo tanto, nuestros padres posiblemente nos importen. Es un tema que se ha fotografiado mucho. ¿Por qué este trabajo de Larry Sultan consigue mantenerse en el tiempo? ¿Por qué este trabajo de Larry Sultan se comparte? ¿Se sigue publicando? ¿Se sigue empleando en las escuelas? Porque es un trabajo en el que el autor consigue trasladar su punto de vista de lo que opina de una manera clara, sencilla y además convertirlo en un punto de vista universal, en el que todos, con independencia de si hemos nacido en Estados Unidos, en México, en Francia o en España, podamos reconocer determinados roles que encontramos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nosotros mismos, en nuestros hijos, da igual. Encontramos cosas y elementos de significación que a nosotros nos vinculan. Eso es lo que ha hecho que el trabajo de Larry Sultan funcione tan bien. Primero, porque él tuvo muy claro cuál era el punto de vista que él tenía sobre sus padres y que iba a ceñirse de una manera muy clara a ese punto de vista y no hizo ninguna concesión a ese punto de vista. Y luego, porque consiguió contar algo que se transforma en algo universal, ¿no? Y que eso para mí es lo que de verdad le otorga fuerza al medio fotográfico. En primer lugar, su capacidad de generar múltiples significados, que a mí eso me parece muy poderoso dentro de la imagen. Y en segundo lugar, su capacidad para llegar a elementos universales. Y en ese sentido vuelvo a remitirme a la idea de las similitudes con la poesía, ¿no? De manera que yo puedo conectar con un poeta yugoslavo igual que alguien puede conectar con un poeta español, porque la poesía de significación abierta trata de ir hacia elementos universales, elementos que nos conectan como humanidad, ¿no? Bien, Jorge me dejaba aquí una pregunta. ¿Siempre es necesario aportar tu punto de vista o que al menos se pueda prever? ¿O también se puede enfocar un proyecto con la intención de no mostrar tu punto de vista y que sea el espectador el que se posicione
viendo las imágenes, entendiendo que para ello haya imágenes que representan varios puntos de vista o sean lo más neutras posibles. Bien, Jorge. Es cierto que nosotros podemos hacer un trabajo que trate de mantener una cierta equidistancia frente a lo que estoy fotografiando. Pero eso es un trabajo que al final no va a permitirnos o no va a ayudarnos a construir una mirada personal en la fotografía. Y yo me remito por ejemplo, al fotoperiodismo. En mi experiencia con otros fotoperiodistas, los fotoperiodistas están muy frustrados porque al final ellos necesitan como mantenerse equidistantes, ¿no? Frente a lo que están fotografiando. Y sin embargo, eso no les permite expresar lo que ellos de verdad opinan sobre lo que están fotografiando. Si yo quiero hacer fotografía personal, necesito mostrar un punto de vista. Si quiero hacer una fotografía comercial, una fotografía de consumo, digamos, general, pues tendré que ser un poco menos incisivo, tendré que ser más equidistante. ¿Es necesario o no es necesario? Eso lo marcamos nosotros. O sea, al final, esto es creación. ¿Es necesario ser comercial o no es necesario ser comercial? Eso cada uno lo decide. Lo que sí que te puedo asegurar es que no hay una verdadera equidistancia. Al igual que no hay un espectador que va a mirar de una manera objetiva las imágenes, siempre lo va a hacer desde una posición social, intelectual determinada. Tampoco podemos hacer fotografía con equidistancia. No sé si en eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, si no podemos hacer fotografía objetiva, equidistante, que no es algo que digo yo, lo dicen ya todos los teóricos, no podemos hacer fotografía objetivo. ¿Por qué queremos ser objetivos? ¿Por qué queremos ser equidistantes? Es que igual eso no es posible. Y comunicamos más tratando de mostrar un punto de vista y decir, bueno, pues esta es lo que yo opino sobre lo que tengo que fotografiar. Y si estamos de acuerdo, pues bien, y si no estamos de acuerdo, pues otro trabajo. Posiblemente si Larry Sultan hubiera hecho un trabajo equidistante sobre sus padres, hubiera sido un trabajo que hubiera pasado desapercibido. Hubiéramos dicho, pues bien, pues unos padres, pues bien, ya está. Pero cuando él muestra un punto de vista que pasa por el filtro de lo personal, de su vivencia, de su experiencia, de pronto eso se transforma en algo con lo que conectamos. Porque podemos conectar con las emociones que traslada, con lo que trata de contarnos. Así que, bueno, esas son preguntas que al final somos nosotros los que tenemos que respondernos, ir respondiéndonos. ¿Podemos ser equidistantes en la fotografía? Hasta cierto punto. ¿Queremos ser equidistantes en la fotografía? Yo os diría que si queremos hacer fotografía personal, no se puede. Pero eso, cada uno. ¿Sería un proyecto sobre las vírgenes de Semana Santa un trabajo personal? Todo proyecto es susceptible de transformarse en un proyecto personal siempre que lo haga desde un punto de vista propio. Si tú me dices, un proyecto sobre Semana Santa puede ser un proyecto personal, yo te digo, sí, ¿no? Puede ser un reportaje de prensa equidistante, un proyecto que trata de simplemente mostrar cómo se realiza, es decir, un proyecto que trata de describir lo que ahí ocurre, o puede hacer un proyecto desde un punto de vista personal sobre la Semana Santa, sobre las vírgenes de la Semana Santa, donde yo trato de mostrar mi opinión, mi punto de vista personal y una forma de hacer personal de ese tema. Por eso insisto mucho en que no es tanto el tema que fotografío, sino el punto de vista que yo empleo para fotografiar ese tema. Por eso el trabajo de la Resultan es tan poderoso, porque el tema es un tema normal, un tema cotidiano. Mi familia, mis padres. Lo interesante, lo que hace que ese tema tenga poder es el punto de vista que el autor está empleando a la hora de fotografiar, en la aproximación que hace sobre el tema. Eso es lo realmente interesante. Entonces, todo tema es susceptible de transformarse en un tema personal. Claro, hay algunos que son más fáciles y otros más difíciles, ¿no? Si digo, ¿puedo hacer un tema personal sobre el mármol en Novelda? Te digo, uff, es árido, pero se puede hacer. De hecho, hay alguien que está haciendo un proyecto personal sobre eso.
es más fácil hacer temas personales sobre quizás algunas temáticas, otras son más difíciles, pero al final siempre, si trabajo desde un punto de vista personal y desde una forma de representación lo más personal posible, voy a tratar o voy a llegar a puntos interesantes y personales, ¿no? Muy bien, gracias a vosotros. Voy a daros ahora, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, 8:15, bien, ¿no? ¿Todavía estáis ahí? Sí, alguno quedáis. Voy a daros algunos consejos, ya muchos los conocéis. Yo soy como el que siempre está ahí, José Luis, el pesado de estudia, haz proyectos, haz series, pero bueno, ahora que estamos, que os tengo ahí cogidos, que estáis diciendo, sí, sí, yo quiero hacer fotografía personal y tengo algunas ideas ya de lo que puede empezar a hacer, ¿no? Lo primero que os diría es estudiar a fondo el lenguaje visual. El lenguaje visual es nuestro medio de expresión. Al igual que no se entiende un músico que no sepa de música, o un pintor que no sepa de pintar, pues no entendemos un autor que no sepa, o un fotógrafo que no sepa, que no entienda en profundidad cómo funciona el lenguaje visual. Y cuando digo en profundidad el lenguaje visual, hablo de entender el medio de comunicación, saber lo que es ocupar la derecha a la izquierda de una imagen, lo que significa un centro de interés a la izquierda y un centro de interés a la derecha. Todas esas cosas que hemos podido aprender en, en tutoriales, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que significa leer autores, investigar en trabajos, en proyectos, en series, entender lo que significa el color. O sea, el lenguaje visual no es solo composición. La composición es una parte del lenguaje visual, pero el lenguaje visual es algo mucho más complejo. Y de hecho, insisto, el lenguaje visual no es algo que uno diga, ya está, ya lo sé, ¿no? Ya lo tengo. No, el lenguaje visual es algo en el que se va ahondando, que va modulando, es una voz que va cambiando, que va creciendo, que en ocasiones es más grave, que en otras es más aguda, que depende mucho de nosotros, de nuestro estado y del trabajo en el que estemos, pues utilizaremos una voz u otra, una forma de contar u otra. El lenguaje visual al final es una herramienta viva. Ahora, por ejemplo, estaba releyendo este maravilloso libro, La genialidad de la fotografía, que es un libro que leí hace 10 años, que me transformó realmente mi concepción de lo que es la fotografía y que ahora lo vuelvo a leer 10 años más tarde y sigo aprendiendo y sigo ahondando cada vez más en esas ideas que en ese libro se muestran, ¿no? Ese es un libro que recomienda la genialidad de la fotografía, por ahí lo escribís. Eh, Solo que es una lástima que no haya una reedición, ahora mismo es edición de coleccionista. Podéis encontrar alguna edición en inglés por ahí relativamente económica, pero la última vez que lo busqué estaba en 300 euros el libro en castellano. Así que, bueno, es una pena, salvo que los tengáis, que ese libro no sea de obligada y pública lectura. Hay que pedirle a Blume que lo reedite y que acabemos, por favor, con la especulación en los libros, que ya solo nos faltaba eso. Los básicos de Zara, pues los imprescindibles para cualquier fotógrafo, la sintaxis de la imagen, introducción al alfabeto visual de Donis Adondis, que como la buena medicina se atraganta un poco al principio, pero luego cura y alumbra. Es un libro que debemos de tener ahí. O este libro, como se lee una fotografía, que es un libro realmente árido, porque es un libro escrito por un sociólogo, profesor de universidad, con voluntad de sentar cátedra, y por lo tanto, pues en ocasiones utiliza un lenguaje un poco excesivo, ajeno a lo que empleamos en fotografía, pero que al final se entiende muy bien y nos ayuda a comprender mejor cómo leemos una fotografía y las distintas formas de interpretación de una imagen que tenemos en la actualidad, ¿no? Ahondar en el lenguaje visual es también analizar autores y trabajos fotográficos. O sea, no conozco a ningún fotógrafo que no tenga una buena biblioteca fotográfica y que no tenga un buen bagaje de autores y de trabajos referenciales, porque en definitiva de eso es de lo que nos nutrimos en parte a la hora de poder hablar nosotros.
desde nuestro lenguaje, desde nuestras experiencias, pero teniendo también las experiencias previas y los trabajos previos de otros autores y trabajos. Analizar autores y trabajos es sentarnos delante de los trabajos y tratar de entender cómo el autor o la autora ha construido la secuencia, qué tipo de recursos ha empleado, qué tipo de imágenes, cómo cuenta la historia. Sentarnos, en definitiva, no simplemente pasar el trabajo fotográfico y decir, uy, qué bonito es, sino ahondar en él, ir a buscar la sinopsis del trabajo, buscar declaraciones de la autora referentes al trabajo, tratar en definitiva de ver la tramoya que se esconde detrás de cualquier proyecto fotográfico y no quedarnos solo en la superficie. Es lo que os decía al principio. Si queremos atrapar un pez grande, tendremos que sumergirnos de manera profunda en nosotros, de manera profunda en la fotografía, de manera profunda en los trabajos fotográficos de los demás. Si simplemente vemos los trabajos por encima, pues bueno, nos quedaremos con lo bonito que ha utilizado la luz y algún concepto más de composición, pero poco más, ¿no? En definitiva, imprescindible es trabajar bajo series y proyectos. El por qué trabajar bajo serie y proyecto es porque trabajar bajo proyecto nos ayuda a tener un objetivo concreto que cumplir. Nos ayuda a tener un marco de juego regulado y controlado que nos permite saber qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, cómo podemos mejorar, en qué necesitamos seguir avanzando, que no tenemos de ninguna otra manera si simplemente salimos a hacer fotos. Si yo salgo a hacer fotos, solo me encuentro con las fotos que han salido bien, que me gustan y ya está. No hay ningún objetivo que cumplir, no necesito corregir imágenes, simplemente me quedo con los goles, ¿no? Y por lo tanto aprendo más bien poco. Es más importante tener un proceso de creación controlado, de delimitar algunos objetivos y tratar de cumplirlos, que no hacer mucha fotografía simplemente por el hecho de hacer fotografía. Eso, a nivel de desarrollo de un lenguaje personal y propio, no nos va a ayudar. Nos va a ayudar a tener en rapidez en lo fotográfico, a manejar bien la herramienta, pero no a expresarnos y a contar bien, ¿no? Y no tienen que ser proyectos donde nos tengamos que ir a China a fotografiar, ni tienen que ser proyectos abstractos de cosas muy desgarradoras, profundas, donde estemos contando. No, no. Pueden ser proyectos sencillos, próximos, cercanos. Lo importante es que sea, para mí, un proyecto con el cual nosotros nos sentamos vinculados, un proyecto en el que nosotros nos reconozcamos y un proyecto o un trabajo al que le podamos dedicar tiempo y al que le podamos dedicar esfuerzo, como por ejemplo este trabajo de Joan Albado de Escuela de Pastors. Este es un trabajo que Joan Albado hace en una escuela de pastores que hay en la Sierra de Barcelona, cerca de Barcelona, donde él vive, y que empieza a hacer porque lo tiene cerca y puede desplazarse en transporte público, puede estar un fin de semana y luego volver. Es un trabajo al que le dedica varios años de recolección de imágenes y que esa constancia en el trabajo, esa perseverancia de ir todos los fines de semana, es lo que le permite llegar a cotas estéticamente mucho más interesantes, pero sobre todo a nivel de punto de vista mucho más interesante que si yo me voy a la India 15 días y hago un trabajo fotográfico. ¿Por qué? Porque no voy a tener tiempo de profundizar, no voy a tener la energía ni la vinculación necesaria para volver a repetir imágenes que sé que me van a salir mejor. Que eso es lo que nos permite hacer trabajos de proximidad y trabajos de vinculación personal, trabajos que a nosotros de verdad nos llamen la atención, nos sintamos cómodos haciéndolo. Y siempre pongo el ejemplo, ¿no? En ocasiones podemos pensar que necesitamos fotografiar realidades muy duras para avanzar en esto de la fotografía. Pero si no estamos dispuestos a vivir experiencias duras, es preferible que no hagamos ese tipo de fotografía. Es necesario que nuestra forma de ser y los temas y la forma de fotografiar estén lo más próximo posible, ¿no? Que tratemos de abordar temas que de verdad nos resultan cómodos y plausibles, ¿no? Como este trabajo de David Salcedo, 8 puntas
hecho en Plaza Cataluña, al lado de su casa, un sitio al que puede ir todos los días un ratito y que después de un montón de tiempo pues consigue tener un cuerpo de trabajo interesante, ¿no? O este trabajo de Carolina Diego, o estos trabajos de Carolina Diego, que son trabajos autorreferenciales, que son temáticas que a ella le interesan, ¿no? Luego, importante es dedicarle tiempo y dedicarle esfuerzo a a estos proyectos, ¿no? Sé que esto rima a contracorriente de lo que ya estamos habituados a vivir o de lo del ritmo que vivimos en la actualidad, ¿no? Donde queremos algo rápido, respuestas inmediatas y éxitos próximos e inmediatos, pero un proyecto, un trabajo requiere tiempo y constancia. Hay que dedicarle tiempo y constancia y eso es de las pocas herramientas que nos van a garantizar un cierto éxito en el trabajo. Tiempo y constancia, ¿no? Si vemos cualquier trabajo que nos guste, cualquier trabajo referencial en la fotografía han sido años de trabajo resumidos en un proyecto, ¿no? Y luego, cuando yo les pido a mis alumnos que hagan un proyecto y llevan 3 meses en el proyecto, me dicen que ya están cansados y que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Bueno, necesitamos dedicarle tiempo y necesitamos dedicarle esfuerzo. Posiblemente cuando sintamos que ya estamos hartos de hacer fotografía, sea el momento adecuado de empezar a hacer las fotografías para el proyecto personal cuando ya estemos muy cansados de abordar ese tema, ¿no? O este trabajo de Alex Oz han sido 7 años, ¿no? O el trabajo que publiqué, el de Los Hijos del Ciervo, que también fueron al final 7 años de trabajo, 5 años haciendo fotografía, 2 años dándole vueltas a la edición de imagen, a cómo contar la historia. Han sido un total de 7 años que han hecho que no tenga nada que ver las imágenes de cómo eran al principio a las imágenes del final con un punto de vista mucho más interesante, más reflexionado, más pausado y mucho más decidido con lo que quería contar que lo que era al principio del trabajo. Cuando yo empecé el trabajo de Los Hijos del Ciervo, también pensé que iba a ser un trabajo que iba a poder terminar en 3 meses. No os penséis que eso solo os ocurre a vosotros. Yo también fui allí diciendo, bueno, esto con mi experiencia y este sitio, en 3 meses lo tienes, José Luis. 5 años después todavía tenía la duda de si necesitaba volver o no volver, si lo tenía o no lo tenía completo. 5 años haciendo fotografía. Otra cuestión importante también es analizar vuestro trabajo en profundidad. Al final le dedicamos mucho tiempo a analizar los trabajos de los demás, a ver las fotografías de los demás en Instagram, pero le dedicamos muy poco tiempo a ver nuestras fotografías, a analizar las secuencias de imágenes, a ver por qué una foto funciona y por qué otra foto funciona no, a tratar de contar historias a través de nuestras imágenes y entender cómo funciona la edición de imágenes para de esa manera poder contar historias de una mejor manera. Dedicamos poco tiempo a nuestra fotografía. A veces dedicamos mucho tiempo a ver las fotos de los demás y dedicamos poco tiempo a ver nuestras fotografías, a tratar de entender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo podríamos contar esa historia, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que pasar más tiempo con nuestras fotografías. Otra cuestión importante que nos va a ayudar a avanzar en la fotografía es participar del partido, ¿no? La fotografía al final es un juego. Y si hemos venido a jugar, lo mejor es que salgamos del banquillo y vayamos a jugar, ¿no? Y jugar el partido es ir a festivales, es asistir a exposiciones, es participar en visionados, es hacer proyectos, es participar en concursos. Eso es también parte del juego fotográfico y en ese juego fotográfico vamos a aprender mucho de la fotografía, de mi fotografía y de quién soy yo dentro de la fotografía. Todo eso me va a ir ayudando a entender mejor qué es lo que hago. Yo no puedo, o sea, yo no he llegado a desarrollar una mirada personal en mi fotografía no es posible sin haber pasado por el Festival de Arles, por el Festival de Albarracín, por el Art Foto Barcelona, por todos los festivales en los que he pasado a lo largo de estos años, que han sido muchísimos,
muchísimos festivales a los que he asistido como autor, como visionado, como autor emergente. Todos y cada uno de ellos han ido aportándome y han ido clarificándome el tipo de fotografía que necesito hacer. En definitiva, algo que necesitamos es rodearnos de otros fotógrafos, ¿no? Que eso es algo que veo que en la realidad, en la actualidad, a veces nos cuesta, ¿no? Porque vivimos, a pesar de que estamos muy conectados, desgraciadamente cada vez vivimos más aislados, ¿no? Más en nuestra burbuja, más en lo que hacemos, nuestros pequeños circuitos. Y para hacer arte, para hacer fotografía, necesitamos rodearnos de otros fotógrafos. Rodearnos de otros locos que ven el mundo como nosotros, que nos permitan tener feedback, que nos den consejos, con los que podamos compartir inquietudes, que nos entiendan, en definitiva, qué es lo que nos pasa, ¿no? Un poco de terapia de grupo. Por eso os decía, no os preocupéis que no vamos a hacer terapia de grupo. Bueno, un poco sí hay que hacer de terapia de grupo, porque al final, si no nos contamos nuestras dudas a la gente que nos entiende, ¿a quién lo vamos a hacer, no? Esas dudas que tenemos como autores, como autoras, sobre el tema, sobre la fotografía, sobre esta fotografía funciona, esta no funciona, esto por qué, esto sí, esto no. Tener una cierta distancia frente a lo que fotografío, pero con una mirada ponderada, es lo que nos va a dar un compañero o compañera fotógrafo. Y eso lo podemos hacer en asociaciones fotográficas, en clubes fotográficos, en clase, en grupos, en colectivos. De una u otra manera tengo que tener alguien a mi alrededor que me ayude a ir entendiendo un poco más lo que estoy haciendo, ¿no? Es como un frontón que me devuelve lo que yo estoy haciendo fotográficamente. Y en definitiva, en esencia, el último gran consejo no os lo doy yo, os lo da Alex Webb, porque así seguro que le haréis caso, que dice, haz fotos porque te encante hacerlas, porque simplemente necesites hacerlas, porque tu recompensa principal sea hacer las fotografías. Ese debe ser el verdadero motor que nos impulsa a hacer fotografía. El placer de vivir las experiencias, la necesidad de contar esas imágenes, la necesidad de realizar y estar en esa imagen, ¿no? Esa es una de las cosas que yo creo que más nos atrae de la fotografía urbana, a los que hemos hecho fotografía urbana, ¿no? De pronto ser parte de esa fotografía, vivir esa experiencia de lo que estamos teniendo delante. Eso es lo que nos va a permitir, en definitiva, o uno de los motores principales que nos va a impulsar a seguir haciendo fotografía. En los materiales que os voy a pasar, porque a los que os habéis inscrito en esta charleta y a los que habéis tenido la santa paciencia de aguantarme hasta ahora, os voy a pasar esta bibliografía recomendada de algunos libros, algunos que he dado durante la charleta y otros que considero también importantes y necesarios que tengáis en vuestra bibliografía, como este libro de Meyerowitz o este libro de Carmen Dalmau, así como este libro de John Berger, que son libros que considero que vienen muy bien para aquellos que estéis entrando en este mundo de la fotografía personal. Eh, no olvidéis que todos estos libros los podéis encargar en vuestra librería de barrio. No hace falta que se lo pidáis a una superpotencia, porque son libros fácilmente accesibles para cualquier eh, librería. Y os voy a dar también este listado de lugares donde podéis buscar trabajos fotográficos actuales que os permita tener una referencia de lo que se está haciendo en la fotografía en la actualidad. Eso para mí es imprescindible. Para mí constituye una actividad constante o sea, a lo largo de la semana yo le dedico tiempo a sentarme, a buscar y a ver trabajos fotográficos. Normalmente lo dejo para el viernes, que es el día que menos estresado voy, y así los viernes mañana o viernes tarde le dedico un tiempo a bichear fotógrafos, a bichear trabajos, a guardármelos, a descargarme imágenes. Trabajos que me sirven para las clases, trabajos que me sirven para mi trabajo como fotógrafo, pero es una actividad que mantengo y que me ayuda a mantener el fuego de la creación vivo dentro de la fotografía. Y por supuesto deciros que si
después de esta charla os acabáis de dar cuenta que igual necesitáis un cable con todo esto, ¿no? Que esto es realmente complejo. Es normal que tengáis dudas, que os sintáis perdidos, que sentís que no llegáis. Pues deciros que desde Mixtos tenemos, como os decía al principio de la charleta, un curso que está pensado específicamente para los que os encontráis en este punto de duda, de desarrollo de vuestra, de voluntad de desarrollar una fotografía personal, que ya lleváis un tiempo haciendo fotografía, que no termináis de encontrar vuestra voz propia, que no termináis de estar a gusto con lo que estáis fotografiando, que sentís que esas fotos que hacéis no os representan, pues como yo he pasado también por ese punto de duda hace ya unos años que puse en marcha este curso, que me parecía un hueco necesario dentro de la formación fotográfica en general, porque en fotografía se habla mucho de técnica y se habla mucho de trabajos y de autores fotográficos, pero no nos sentamos a hablar de intencionalidad, de mirada personal, de por qué esta fotografía me transmite lo que me transmite. Es decir, no nos sentamos a reflexionar sobre fotografía personal, y es un curso que se realiza en modalidad online. Ahí tenéis la información. Este año lo vamos a hacer los lunes a partir del 13 de octubre. Trabajamos con un grupo reducido. Hay un par de encuentros presenciales anuales, que la verdad es que es una maravilla poder encontrarnos y de esa manera también poder trabajar dinámicas presenciales. Eh, y luego es un curso que se hace en formato en directo, con teoría, análisis de ejercicios, reflexión, debate, en fin. Yo creo que es un curso bastante completo que funciona muy bien, donde combinamos teoría con praxis, con ejercicios, con debates, con salidas fotográficas, con análisis de trabajos, con invitados a los que podéis preguntarle. Un curso que aborda el lenguaje visual y la fotografía como un medio de expresión personal y que lo hace desde distintos lugares para que vosotros podáis llegar al sitio al que necesitáis llegar dentro de la fotografía. Que funciona también tanto para gente que está empezando en el lenguaje fotográfico como para gente que ya lleva una trayectoria y un recorrido. En todos los estratos funciona porque es un viaje para detenernos a reflexionar sobre qué es la fotografía, por qué hago fotografía y cuál es el motivo principal que me impulsa a hacer, para de esa manera poder acometer una fotografía mucho más personal, ¿no? Bueno, la información la tenéis en la web, os la pasaré por si alguno está interesado, ya que empezamos dentro de nada. Es un viaje interesante, un año de formación que luego os va a ayudar en toda vuestra trayectoria, que os va a acompañar a lo largo de muchos años, porque son aprendizajes, como os decía, en profundidad. Me dice Teodoro que empezaba el día 6. Sí, es posible que tenga ahí una errata, disculpa. Y me pregunta Enrique si hay un curso más corto sobre este tema y sobre el proyecto. Hemos hecho, en algunas ocasiones lanzamos algún curso puntual sobre gestión de proyecto o sobre lenguaje visual o lenguaje fotográfico, de un mes de duración, de un mes y medio de duración, pero son cursos puntuales que tratan de acometer una pequeña parte de lo que se incluye en este curso. Realmente, por mi experiencia docente, al final, para afrontar la fotografía personal, para entrar y de verdad aprender de una manera que luego os permita ser autónomos de aquí en adelante, necesitamos como mínimo un año de trabajo, un año de teoría, un año de reflexión, un año de ejercicios, de debate y de confrontación para que entréis en profundidad en lo que significa la fotografía personal. Eh, Ahí os pasaré la información, podéis ver algunas de las reseñas de nuestros cursos, del curso de mirada, que ya veréis que son reseñas en general positivas, porque una cosa que sí que tengo clara es que las didácticas y las dinámicas son muy importantes para que vosotros aprendáis. Y llevo muchos años poniendo mucha energía en esas didácticas y dinámicas
y he conseguido llegar a un lugar en el que consigo hacer sencillo lo complejo, que os motivéis a hacer fotografía y que tratéis de encontrar una voz personal dentro de la imagen, ¿no? Paco, me da las gracias, muchas gracias a vosotros. Como siempre digo al principio del curso de mirada, no es solo un curso, es un viaje. Es un viaje hacia una costa lejana e inhóspita, pero no os preocupéis, que yo ese viaje ya lo he transitado durante mucho tiempo y que sé cómo llevaros a ese sitio sin que resultéis demasiado magullados, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias de verdad por acompañarme en este ratito, por compartir, por dejarme vuestras dudas. No sé si tenéis alguna duda que queráis compartir. Ahora es el momento antes de que cerremos la sesión. Algunos ya os estáis despidiendo. Muchas gracias, de verdad. Gracias Teodoro, gracias Enrique, Ángeles, Felipe. Un placer volver a verte, compañero. Silvia, Juan, gracias. Si tenéis alguna duda, pues ahora es el momento. Ya sabéis que si no, también tenéis eh, mi correo electrónico, el teléfono, ante cualquier duda, cualquier eh, aclaración que necesitéis. Eh, Como os he dicho, yo os pasaré la grabación de la sesión, os pasaré los materiales del curso y cualquier cosa que Perdona, necesitéis, por por ahí correo estaré. electrónico. ¿Qué Por el correo electrónico va a ser. Sí, Ah, vale, vale. a través del newsletter, el mismo newsletter que habéis visto, que os ha llegado la información, os mandaré toda la información. Teodoro nos dice, nos vemos en el curso de mirada. Sí, Teodoro, ya sé que te tenemos ahí, que lo tenemos ahí dentro de nada. Empezamos el curso de mirada. Diego, muchas gracias, de verdad. Isabel, José, Joan, Abella, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Marta, un placer, compañera, tenerte aquí, que eres de las ya fijas aquí en estas sesiones. Espero que te haya aportado. Y nos vemos dentro de un par de semanas. Volveremos a hacer una conexión en directo. El tema todavía no está decidido porque estoy pendiente de si consigo cerrar la charleta con Samuel Nacar. Estoy ahí detrás de hacer una conexión en directo con Samuel Nacar, reciente ganador de un premio WordPress Photo, y espero que sea nuestro próximo invitado. Y si no, traeré un tema interesante que ya hace tiempo que quiero abordar y que os lo comunicaré a través de nuestro correo electrónico, de nuestro grupo en Telegram y de nuestro newsletter. Sabéis que podemos estar en comunicación. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Cuídense. Chao, chao, Oscar, Chao. Eugenia. Un placer. Muchas gracias. Chao, agur, adeu. Chao, chao.